El 1 de julio de 2022, en Londres, el diseñador de aplicaciones George va al banco a solicitar un préstamo. Su app, llamada Hazard Lights, tiene la misión de predecir grandes eventos a partir del análisis de datos globales. Le aprueban el préstamo y, tras celebrarlo con su novia Sara, recibe una noticia aún mayor: ella está embarazada. Poco después, la pareja se casa, lista para comenzar su propia familia. 3 meses después, un mortal virus denominado MERS-22 comienza a expandirse por todo el mundo, y la incertidumbre sobre el futuro crece entre las personas. Los hospitales están desbordados y el número de muertes sigue aumentando cada día. En la mañana de Navidad, ambos George y Sara comienzan a toser, por lo que deciden ir al hospital. El lugar está abarrotado, y la pareja se preocupa por el bebé. A la mañana siguiente, George se despierta y observa que en el calendario es nuevamente 1 de julio. Sara le recuerda que debe ir al banco, pero cuando llega allí, el empleado no tiene ningún registro de él ni del préstamo. George se siente extraño y no reacciona de la mejor manera, así que no recibe el dinero. Más tarde, en casa, George le cuenta a Sara que el día se está repitiendo, pero ella piensa que está diciendo tonterías. Al día siguiente, George le pide a Sara que se haga una prueba de embarazo, pero ella se niega y le dice que está actuando raro. Esa misma tarde, George revisa algunos sitios web y descubre que el MERS-22 ya está fuera de control. Le dice a Sara que una pandemia se avecina, pero ella cree que se está volviendo loco y le sugiere que busque ayuda. Al día siguiente, Sara regresa a casa y descubre que George se ha convertido en un experto en supervivencia, habiendo comprado un traje hermético y toneladas de suministros. Cansada de su actitud, Sara decide irse a vivir con sus padres. George intenta seguirla, pero es detenido por Archie, quien empieza a hablarle sobre saltos y bucles en el tiempo. Ella le asegura que tiene respuestas para sus preguntas y le entrega una tarjeta de presentación, diciéndole que la contacte si vuelve a pasar. Al día siguiente, George va a la dirección de la tarjeta, pero solo encuentra un edificio abandonado y no entra. La mañana siguiente, George despierta nuevamente el 1 de julio. Esta vez no le dice nada a Sara y se apresura a ir a la dirección de la tarjeta. Dentro del edificio, encuentra a Archie, quien le revela que es un mutante. Los saltos en el tiempo han estado ocurriendo durante un tiempo, pero solo una pequeña parte de la población puede percibirlos. La habilidad generalmente se adquiere a través de un suero especial, aunque en raras ocasiones algunas personas la desarrollan de forma orgánica. George ha experimentado 20 saltos en el tiempo, pero solo recuerda los 2 últimos. Todo este fenómeno es conocido como el Proyecto Lazarus, una organización multinacional ultrasecreta dedicada a prevenir o deshacer eventos de extinción masiva. El mundo ha llegado a su fin en numerosas líneas temporales debido a guerras y pandemias, pero cada vez han logrado detenerlos a través de los viajes en el tiempo, después de agotar todos los demás métodos. Luego, Archie lleva a George a otro edificio donde la organización trabaja en toda la tecnología relacionada con el suero y la máquina. Archie le explica que solo pueden saltar a puntos específicos en el tiempo, llamados singularidades, que siempre ocurren el 1 de julio. Le pide a George que se una a ellos, y él acepta cuando se entera de que fueron ellos quienes desarrollaron la vacuna que detuvo el COVID. Al regresar a casa, le cuenta a Sara que logró obtener el préstamo. Al día siguiente, Archie le presenta a otros miembros de la organización, incluida la líder Wes. Los demás agentes fueron entrenados en el ejército o la policía, por lo que George se siente algo incómodo. Afortunadamente, todos son muy amables y pronto George comienza a entrenar con armas. La mayor parte de su trabajo es de investigación, pero está feliz porque siente que está ayudando a salvar el mundo. Además, aún tiene tiempo para pasar con Sara, y la pareja continúa en armonía. Una tarde, George usa el software de su app para rastrear actividades comerciales sospechosas y descubre movimientos inusuales en una cuenta rusa. Esto está relacionado con la empresa de seguridad que había estado protegiendo Big Boy, un misil nuclear. El comprador parece ser Dennis, uno de los hombres más peligrosos del mundo. Antes, él solía ser uno de los mejores agentes de Lazarus hasta que decidió actuar por su cuenta. Tiempo después, George deja a Sara en la escuela donde trabaja. En ese momento, casi es atropellada por un camión, pero afortunadamente, George la aleja justo a tiempo. Más tarde, el equipo viaja a París para encontrar a Dennis. George se queda en la furgoneta con Dane, y observa a través de las cámaras cómo los agentes especiales irrumpen en un edificio, pero pronto sufren interferencias. Los agentes parecen abrir fuego en los pasillos, y cuando Archie baja al sótano para investigar, es abatida de inmediato por Dennis. Preocupado, George sale corriendo de la furgoneta para salvarla, solo para ver a Dennis entrar por una ventana montado en una bicicleta. George salta de nuevo a la furgoneta y comienza una persecución, chocando con varios coches civiles en el camino y pronto la policía se une. Después de que los coches de policía también colisionan, George finalmente abre fuego, pero falla todos los disparos. Finalmente logran acorralar a Dennis, quien termina estrellándose, solo para que Dane sea abatido en cuanto sale. George y Dennis se enfrentan en un tiroteo, pero cuando la policía los rodea, Dennis decide detonar una bomba, destruyendo toda la ciudad. El ciclo comienza de nuevo y George aparece el 1 de julio, en medio de un momento íntimo con Sara, lo que lo hace aferrarse a ella, asustado. Al día siguiente, George deja a Sara en la escuela nuevamente.
Luego recibe un mensaje diciendo que lo necesitan en el trabajo temprano, así que se va rápidamente. Mientras camina, el camión pasa y atropella a Sarah, porque esta vez George no está allí para evitarlo. Un flashback muestra que en el verano de 2018, Archie estaba en Rusia con su compañero Ross. Se sentaron en un techo y vieron misiles lanzarse sobre ellos, lo que desencadenó el fin del mundo antes de que el ciclo se reiniciara. En el presente, George espera en el hospital mientras Sarah se somete a una cirugía. Archie lo visita e informa que han capturado a Dennis. Pronto, un médico le dice a George que Sarah sigue inconsciente y no saben si alguna vez despertará. Cuando George finalmente la ve, empieza a tener extrañas visiones de los tiempos anteriores. Otro flashback del verano de 2018 muestra que George asistió a una fiesta y su amigo le pidió que conociera a una chica llamada Sarah. Luego, George regresa a casa para beber con Archie, quien le explica que cambiaron mucho la línea temporal en 2018. Un nuevo flashback muestra a Ross y Archie intentando advertir a los militares rusos sobre los misiles que se aproximaban, pero no les creyeron, y la pareja tuvo que ver el fin del mundo una vez más antes de que el ciclo se reiniciara. En el presente, George decide ir a trabajar, ignorando las advertencias de Archie sobre el shock y el trauma que claramente está sufriendo. Ella también le advierte que no puede evitar el accidente de Sarah, señalando lo egoísta que sería. Otro flashback muestra que Archie y Ross terminaron con sus parejas para estar juntos. Dado que el gobierno ruso no los escuchaba, no tuvieron más opción que disparar un misil al jefe del primer ministro mientras iba en su coche. Lamentablemente, esto no funcionó y los misiles fueron disparados nuevamente. Al mismo tiempo, en la fiesta, George finalmente conoció a Sarah, pero todos tuvieron que salir corriendo cuando un cigarro provocó un incendio y él la perdió de vista. En el presente, George es abordado por Chief, el otro mutante natural del equipo. Chief cree que deben vengarse del hombre que causó el accidente de Sarah. Al principio, George está de acuerdo, pero cuando llegan a la casa del hombre, se da cuenta de que golpearlo no devolverá a Sarah, y se niega a hacerlo. En 2018, Ross y Archie irrumpieron en un edificio gubernamental y se quedaron atrapados en un tiroteo, lo que causó la muerte de Archie. Esto desencadenó el ciclo, y Archie tuvo que romper nuevamente con su novio. Luego se reunió con Ross y concluyeron que la única forma de detener la Tercera Guerra Mundial era poner a un fascista a cargo de Rusia. Iniciaron un golpe de estado en toda la nación, y su candidato rápidamente ganó poder, pero durante un discurso lo dispararon, y pronto los misiles cayeron nuevamente. En la fiesta, George volvió a perder a Sarah. Archie y Sarah siguieron intentando muchos planes diferentes, pero todos fracasaban y los misiles siempre caían al final. También tuvieron que seguir rompiendo con sus parejas. Al mismo tiempo, George seguía perdiendo a Sarah en la fiesta. Eventualmente, Ross le confesó a Archie que la única vez que su plan funcionó fue cuando ella fue disparada, pero él aún así activó el ciclo para traerla de vuelta. Archie lo acusó de egoísta, así que esta vez él repitió el plan solo, llevando un explosivo a un restaurante con los políticos adecuados. Archie tuvo que ver cómo lo disparaban antes de la explosión, lo que finalmente detuvo la guerra. Luego, ella rogó a Wes que reiniciara el tiempo para salvar a Ross, pero Wes se negó. En ese mismo momento, en los Estados Unidos, George y Sarah finalmente se conocieron y comenzaron una relación adecuada. En el presente, Chief y George van a ver a Dennis en el sótano de la organización. Dennis afirma no saber dónde está la ojiva porque el reinicio del tiempo hizo que Lazarus lo capturara antes de que la recibiera. Luego, Dennis le empieza a contar a George que Lazarus tortura a las personas para hacerlas confesar y cómo la organización sacrifica vidas para evitar la muerte. Cree que el mundo ha querido terminar desde hace un tiempo y que Lazarus, en esencia, está haciendo trampa, por lo que su misión es dejar que lo inevitable suceda. Poco después, George recibe una llamada informándole que Sarah ha muerto. Corre al hospital y se desmorona al verla. Finalmente, al romperse, George decide visitar a Dennis nuevamente y acepta seguir lo que él tenga que decir. En 2017, la agente de Lazarus, Janet, se hizo un test y descubrió que estaba embarazada. El padre era Dennis, quien aún trabajaba para la organización en ese entonces. 2 semanas antes del 1 de julio, Janet dio a luz a un bebé sano. Desafortunadamente, unas horas antes del punto de control, China amenazó con lanzar un ataque con armas químicas. Janet corrió a la oficina para rogarle a Wes que intentara más, pero Wes le informó que ya habían hecho todo lo posible y que no tenían opción. Mientras Janet pasaba por un colapso, el ciclo se activó y Janet despertó en la cama con la barriga embarazada. Eventualmente, Janet dio a luz nuevamente, pero esta vez el niño era una niña. Pasó un año sin problemas, pero desafortunadamente llegó el verano de 2018 y desencadenó todos esos ciclos. Janet y Dennis seguían perdiendo a su hija, dando a luz y viviendo el primer año de su bebé una y otra vez. Cuando la misión en Rusia finalmente terminó, Dennis confrontó a Wes, quien no mostró ningún arrepentimiento. Dennis se rompió y prometió detener el proyecto Lazarus para que no jugara a ser Dios antes de disparar al asistente de Wes. Antes de dispararle a Wes también, Chief apareció por detrás y le quitó su arma, por lo que Dennis lo derribó y escapó. En el presente, Dennis no comparte ninguna información, por lo que Lazarus aún está buscando a Big Boy. Descubren que un grupo rebelde llamado Los Glory podría ser clave en esto, por lo que deben viajar a Praga para rastrearlos. George quiere ir,
pero Archie le dice que no está en el estado mental adecuado para trabajar en el campo. Mientras todos están fuera, George va a ver a Dennis, quien le da un nombre de canal de YouTube y una dirección en Barcelona para ponerse en contacto con los Glory y advertirles que Lazarus se acerca. Más tarde, en Barcelona, George encuentra la dirección y la puerta ya está abierta. De repente, lo apuntan con un arma, y el contacto de Dennis resulta ser Janet. Ella lo deja ir después de que George use las palabras clave de Dennis y aprenda lo que pasó, revelando que tiene un niño con ella. George le pide ayuda para configurar un detonador para él y así poder eliminar a Big Boy, y Janet acepta. En Praga, el equipo entra en una casa en un bosque y encuentran que todos se han ido, pero hay algunos dibujos en una pared. George pasa la noche en casa de Janet y escucha todo sobre la historia del bebé. A la mañana siguiente, se despierta y descubre que Janet ha desaparecido, pero encuentra una caja con el detonador y una nota que dice «Espero que la recuperes». En un nuevo flashback, se muestra que en 1981, Chief ya experimentaba cosas extrañas desde niño. En un solo día, aprendió a salir de su cuna, comenzó a caminar y a hablar en oraciones completas. Con el paso de los años, empezó a tener visiones del futuro en sus sueños. Su madre le decía que nada de eso era real, pero Chief sabía que lo era. Con el tiempo, analizó la situación y decidió probarlo. Memorizó los ganadores de las carreras de caballos, y cuando el bucle se activó, apostó por los nombres correctos y ganó mucho dinero. Ahora podía comprarse la consola de videojuegos que quería y muchas ropas nuevas. Una noche, Chief fue a visitar a su tío y descubrió que había muerto cuando la tienda se incendió. Afortunadamente, esa noche ocurrió un fin del mundo y se activó un bucle, por lo que la tienda volvió a la normalidad y su tío vivió. Esa misma tarde, Chief corrió a evitar el incendio, solo para descubrir que su primo había sido quien lo había provocado para obtener el dinero del seguro. Chief logró detenerlo, pero ya había llamado a la policía y su primo fue arrestado. Cuando Chief regresó a casa, Wes estaba allí para reclutarlo. En el presente, Chief interroga a Dennis sobre los planes que encontraron en Praga, pero Dennis no habla. En privado, George le recrimina a Chief el uso de métodos violentos durante el interrogatorio. Chief le explica que la mala información causó problemas en la misión, lo que resultó en el bucle que trajo tantos problemas a Dennis y Janet con el bebé, por lo que se niega a permitir que eso vuelva a ocurrir. Un flashback revela que cuando Dennis escapó, Chief lo persiguió y sus autos colisionaron. Ambos sacaron sus armas y, tras una discusión, Chief le disparó a Dennis en la pierna y lo capturó. Dennis fue llevado al hospital, pero momentos después logró escapar matando a un guardia. Chief entonces fue en busca de Janet, pero ella también había desaparecido. En el presente, George tiene mensajes de su familia sobre los arreglos del funeral de Sarah, pero los ignora para trabajar en descifrar los dibujos encontrados en Praga. Tras introducir mucha información en un software, descubre que Big Boy está en Rumanía. Compra un boleto de avión inmediatamente usando la tarjeta de crédito de Sarah. Por la mañana, George llama a la oficina y le dice a Chief que no irá a trabajar porque está enfermo. Chief sospecha y le pide al hacker del equipo, Ryan, que revise en secreto las cuentas bancarias de George y Sarah. Cuando la verdad sale a la luz, Chief decide ir tras George solo y le cuenta a Archie la excusa de la enfermedad. Momentos después, Chief sigue los movimientos de George gracias a las actualizaciones de Ryan cada vez que George compra algo. George sube a un tren y Chief toma un taxi para alcanzarlo, logrando abordar el tren justo a tiempo debido a un retraso en el horario. Chief busca en el tren hasta encontrar a George y se desata una pelea, pero George lo noquea rápidamente y le quita su arma. Luego, George acciona el freno de emergencia, rompe la ventana y corre por los campos para escapar. Chief pronto se despierta y empieza a perseguirlo. Ambos corren por un pueblo cercano, y George entra en un edificio para intentar escapar por la ventana, pero cae en su lugar. Luego roba una bicicleta, por lo que Chief golpea a dos hombres para robar un coche y continuar siguiéndolo. Afuera del pueblo, George encuentra el camino bloqueado y cae nuevamente, saliendo del camino justo antes de que Chief choque contra la bicicleta. Chief intenta convencer a George de que el dolor lo está haciendo actuar de manera irracional, y que no podrá matar a miles de personas para salvar a una, pero George responde disparándole 2 veces. Luego, George toma el teléfono de Chief y finge ser él al enviarle un mensaje a Ryan, indicándole que vaya a ver a Dennis y use una palabra clave. Ryan lo hace y Dennis, al recibirla, le rompe el cuello de inmediato a través de las rejas. De vuelta con George, él entrega el cuerpo de Chief en el coche robado y continúa con su búsqueda de Big Boy. Otro flashback muestra que en 2014, Archie trabajaba como agente encubierto para el Servicio Secreto del Reino Unido. Después de pasar una tarde con criminales y ser perseguida por la policía, Archie regresa a casa y encuentra a Chief, quien le dice que no era la primera vez que tenían esa conversación. Le advirtió que si hacía el arresto, desataría una gran guerra y el fin del mundo. Al principio, Archie no le prestó mucha atención, pero Chief compartió suficiente información clasificada para convencerla de darle una oportunidad a Lazarus. En el presente, las alarmas suenan por la muerte de Ryan y Archie busca desesperadamente a un nuevo experto en informática que pueda acceder a su computadora. También llama a George, pero él la ignora. Wes interroga a Dennis, quien explica que Ryan le dio un código de muerte y que hay un topo dentro de la organización que compartió ese código y también evitó la redada en Praga. De vuelta con George,
la policía lo detiene porque el coche ha sido reportado como robado. George responde de manera torpe a las preguntas y se distrae constantemente con información importante que Janet le envía por teléfono. Desesperado, arranca el coche a toda velocidad, lo que provoca que la policía lo persiga. Su comportamiento se vuelve cada vez más errático, sin importarle si atropella a alguien en el camino. Mientras conduce, George llama a Archie y le dice que ha llegado a Rumanía porque tiene una pista, afirmando que Chief es parte del grupo rebelde de Janet. Lo prueba diciendo que Janet ha estado recibiendo dinero de Chief, lo cual es cierto, pero eso es porque Chief se siente culpable por el incidente del bebé y trató de ayudarla. Archie va a preguntar a Dennis, quien también miente y confirma que el topo es Chief. Archie tiene dificultades para creer esto y sigue recordando todas las veces que Chief fue honesto con ella, sin ocultarle las cosas desagradables que Lazarus tuvo que hacer para salvar al mundo. También le advirtió que los saltos en el tiempo a veces le harían tener visiones de otras líneas temporales, incluida la de su propia muerte. Eventualmente, Archie llega a ver todas las veces que Chief la había contactado y ella había fallado en seguir sus advertencias. Sin embargo, le cuesta seguir en su negación cuando recibe los movimientos bancarios de Chief y confirma la historia de George. Le envía un mensaje de texto a Chief, pero no obtiene respuesta. En Rumanía, George sigue huyendo y logra esconder el coche en un pequeño callejón, pensando que finalmente ha terminado. Sin embargo, cuando sale del coche, un policía choca su vehículo por detrás y el maletero se abre, revelando el cuerpo. Cuando el policía se acerca, se detiene junto a la ventana, solo para ser golpeado repentinamente por un camión. El conductor sale y George le dispara antes de hacer una rabieta al darse cuenta de lo bajo que ha caído. Usando el mismo coche, George escapa y finalmente llega al lugar señalado en los dibujos. Entra al edificio con su arma en mano, solo para ser atacado de repente por el cuidador. Se desata una pelea y, tras una gran lucha, los hombres quedan atrapados en un punto muerto, hasta que el cuidador cae accidentalmente por las escaleras. Cuando finalmente despierta, George le entrega su arma para convencerlo de que están en el mismo equipo, y el cuidador acepta mostrarle la bomba. Conducen hacia un edificio en medio de la nada, y George finalmente ve la bomba en la parte trasera de un camión. Como esa área está en un campo abierto, acuerda moverla a una zona más densamente poblada para causar un mayor impacto cuando explote. Mientras se alejan con la cabeza nuclear, George no se da cuenta de que un coche los está siguiendo y escuchando toda su conversación a través de un micrófono oculto en el camión. Un flashback revela que hace 24 horas, un grupo de mercenarios eliminó al verdadero cuidador, y uno de los hombres ocupó su lugar para esperar la llegada del detonador. Sin embargo, en el presente, George le explica al falso cuidador que solo él puede usar el detonador. El grupo no tiene más opción que seguirle la corriente por ahora. Momentos después, el camión se detiene en medio de la carretera. George finalmente ve el coche en el espejo y de inmediato golpea al falso cuidador, estrellando su cabeza repetidamente contra el volante. Luego sale y abre fuego contra los otros mercenarios, pero solo mata a uno antes de que comience un tiroteo. El cuidador se despierta y le dispara, por lo que George se esconde debajo del camión mientras un coche civil aparece en la carretera. Los mercenarios matan a los nuevos llegados, pero ahora están distraídos y George logra acabar con ellos rápidamente. Luego intenta de nuevo arrancar el camión, sin éxito. Negándose a rendirse, coloca el detonador y se va en un coche. Mientras conduce, llama a Archie para decirle que Chief tiene la bomba y no pudo detenerlo. Una vez que está lo suficientemente lejos, detona la cabeza nuclear. La enorme explosión pronto aparece en los sistemas de Lazarus. Después de esto, George va al aeropuerto pero no puede tomar un vuelo. Afortunadamente, un grupo de chicos ricos piensa que es genial y también van a Londres en su avión privado, así que lo llevan con ellos. Durante el vuelo, George puede ver los daños causados por la bomba. De repente, se despierta y está en casa con Sarah, pero el edificio comienza a temblar y otra explosión lo derrumba todo. Luego George despierta nuevamente y se da cuenta de que era un sueño. Cuando George regresa a la oficina, afirma que cuando descifró el código, llamó a la oficina para advertir a Wes, pero Chief contestó y lo manipuló con mentiras. Incluso le entrega a Wes el teléfono de Chief para probar su historia. Luego George le pregunta a Archie sobre las consecuencias de la bomba, pero la explosión solo mató a un par de cientos de personas. No es suficiente para iniciar una guerra, por lo que un reinicio temporal no ocurrirá. George está devastado porque eso significa que mató a personas en vano, sin contar que se acerca a un nuevo punto de control y no podrá revivir a Sarah después de que lleguen a él. Mientras tanto, Wes revisa el teléfono de Chief y encuentra los mensajes que George envió haciéndose pasar por él, lo que confirma aún más su historia. Para estar segura, confirma con Dennis que la palabra clave es la misma. Luego lleva a George con ella a visitar al embajador ruso para asegurarse de que la bomba fuera obra de un rebelde descontrolado y no un ataque político. Negándose a rendirse, George más tarde llama al embajador e informa que los británicos están involucrados en el ataque, diciéndole dónde encontrar la granja con el coche y el cuerpo de Chief. Unas horas después, George visita al embajador, quien confirma que han encontrado el cuerpo. Sin embargo, el embajador no quiere iniciar una guerra con tan poca información y le pide que vaya a Rusia para presentar mejores datos de inteligencia.
Desesperado, George dispara al embajador, a todos los agentes y a su esposo, pero deja vivo al hijo para obligarlo a presionar el botón de pánico. Momentos después, suena una alarma en Lazarus porque Rusia está enviando misiles. Wes no tiene más opción que reiniciar el tiempo, aunque eso signifique perder a Dennis. Tras una serie de visiones, George despierta en la cama con Sarah, abrazándola con alegría. Dennis está libre y corre a esconderse, mientras Chief también ha regresado y recuerda todo. Archie intenta llamar a Chief para exigirle una explicación, pero él, ansioso por venganza, la ignora. Poco después, Chief llega al edificio de George, pero él ya lo está esperando con un arma en las escaleras. George le explica las cosas que hizo para hacer parecer culpable a Chief, por lo que Chief decide irse sin dispararle a George porque eso solo lo haría parecer peor. Al día siguiente, George deja a Sarah en el trabajo y evita que se accidente. Cuando llega a la oficina, Archie le informa que la historia de Ryan confirma la versión de George y que nadie ha sabido nada de Chief. Hay agentes buscándolo, pero él es muy bueno cubriendo sus huellas. A lo largo del día, George sigue teniendo visiones de otras líneas temporales. Mientras tanto, en París, Lazarus intenta repetir la operación para capturar a Dennis. Sin embargo, él los está esperando y en pocos minutos mata a cada uno de los agentes. Pasan las semanas y George vive una vida maravillosa con Sarah, mientras ignora las constantes visiones que recibe. 3 meses después, Sarah y George se van de viaje a París, y George finalmente le propone matrimonio. Sarah acepta, pero a la mañana siguiente, admite que cometió un error. Le explica que no quiere casarse con George porque siente que ambos han cambiado demasiado y últimamente no ha sido muy feliz. Luego anuncia que pagará su parte del viaje y se va. Poco después, Archie le informa a George que la tarjeta de crédito de Chief fue usada en un bar en Alemania. George revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del bar y descubre un montón de cuerpos muertos junto con un collar perteneciente al grupo de Janet. Wes envía de inmediato a Archie y George a investigar. En la escena del crimen, encuentran ADN de Janet y pruebas de un rehén, por lo que piensan que el tiroteo fue un intento de rescate. Más tarde, otra cámara confirma la presencia del agente Chan, lo que indica la participación del gobierno chino. Pasan los días y ya es 30 de junio, lo que significa que se creará un nuevo punto de control a la medianoche. A las 11:57 de la noche, George escucha a alguien entrar a su apartamento. Agarra su arma y sale de la habitación, solo para ser atacado por Chief, lo que desata una pelea. Después de mucha lucha, George dispara a Chief justo cuando el reloj marca las 12 de la noche. Esto significa que, aunque el tiempo se reinicie, Chief estará muerto en su apartamento. Un desesperado George corre hacia el cuerpo y encuentra un trozo de papel cubierto de sangre. Su vecino Reggie llama a la puerta porque escuchó el ruido y George finge que estaba viendo una película, aunque la sangre en su camiseta sigue siendo visible. Luego, George arrastra el cuerpo al ascensor, quedando captado en las cámaras. Conduce durante unas horas y finalmente se detiene en el puerto local, donde hace explotar el coche con el cuerpo dentro. Después camina hasta su apartamento y ve la sangre en el suelo. Sin embargo, tiene una cita con Sarah y decide limpiar más tarde. En el café, Sarah le da una gran noticia: ha conocido a alguien y se van a casar pronto. Un devastado George estalla y regresa a casa para limpiar la sangre. También quema el trozo de papel. 3 semanas después, George sigue llamando a Archie, pero ella no responde. Cuando George regresa a casa después del trabajo, un detective se le acerca porque Reggie reportó su comportamiento sospechoso. El detective tiene las grabaciones de las cámaras del ascensor y quiere arrestar a George, pero en ese momento una luz brillante aparece en el cielo y se activa un bucle, reiniciando el tiempo hasta que George está de nuevo en el apartamento con el cuerpo de Chief. George está muy confundido porque los bucles generalmente no ocurren así. Luego, un flashback muestra lo que sucedió en Alemania 3 semanas antes. Janet había sido rehén de Chan, pero su grupo pronto fue capturado con las manos en la masa y se desató un tiroteo. Chan escapó con Janet justo antes de que pudieran ser encontrados por el tirador, quien resultó ser Chief. En el suelo, encontró una nota dejada por Janet que decía una de las contraseñas de Dennis. Ese fue el papel que George encontró y luego quemó. En el presente, el reinicio significa que Reggie vuelve a aparecer, pero esta vez George recuerda cambiarse de camiseta y habla de manera más casual sobre la película, por lo que Reggie le cree. Luego recibe una llamada de Wes diciéndole que vaya a la oficina. Cuando llega, la alarma está sonando y se entera de que la luz que vio era una explosión causada por la colisión de 2 agujeros negros. Lazarus no puede controlar un evento natural tan gigantesco, por lo que tendrán que repetir las mismas 3 semanas constantemente hasta encontrar una solución. La aparición de los 2 agujeros negros juntos formó una singularidad, y George señala que esas cosas no ocurren de la noche a la mañana, por lo que debe haber alguien detrás de todo esto. Wes piensa que la única persona lo suficientemente inteligente para hacerlo es Janet, y si Chan la tiene, entonces China está involucrada de alguna manera. Después, George pasa por la misma reunión horrible con Sarah y va al supermercado a comprar suministros. Esta vez, se deshace del cuerpo de Chief envolviéndolo correctamente y cubriendo las cámaras de seguridad con pintura. Luego arroja el cuerpo al río. Mientras tanto, Archie está en Shanghái, donde amenaza a la hermana de Chan hasta conseguir la dirección del escondite de Chan. Archie va directamente al lugar,
Pero tan pronto como abre la puerta, un grupo de agentes la abaten a tiros y el tiempo se reinicia. Esta vez, George no va a ver a Sarah, así que ella decide ir a verlo. Esto provoca que lo encuentre metiendo el cuerpo en el coche, y ella puede darse cuenta de lo que es por la sangre. Aterrada, Sarah huye, así que George la persigue y la convence de subirse al coche. Finalmente le cuenta su trabajo real y la lleva a la oficina. Al principio, ella está molesta por el hecho de que él haya matado a personas, pero pronto entiende que está ayudando al mundo y esa noche terminan poniéndose juguetones de nuevo. A la mañana siguiente, ella acepta mantener todo en secreto. Luego, George se deshace del cuerpo otra vez. En Shanghái, Archie se acerca de nuevo a la hermana de Chan y amenaza con matar a su familia si no le dice la verdad. Esta vez, Archie consigue la dirección real y se cuela en el dormitorio de Chan, donde Chan inmediatamente se defiende. Se desata una pelea y ambas mujeres demuestran grandes habilidades de combate. Sin embargo, Archie logra esposarlas. Al no ver otra opción, Chan comete lo impensable. El tiempo se reinicia nuevamente justo cuando George está terminando una maravillosa cita con Sarah. La siguiente vez que Archie va al lugar de Chan, ella está esperando con su arma lista. Resulta que Chan recuerda los bucles porque China ha estado desarrollando su propio sistema de bucles todo este tiempo. Chan explica que entregó a Janet a su encargada, pero no sabe dónde están. También revela que su organización ha estado siguiendo el proyecto Lazarus todo este tiempo y que fue George quien las condujo hasta Janet, dejando a Archie en shock. En Londres, Sarah encuentra a George con el cuerpo en el coche nuevamente. George la persigue una vez más, pero esta vez está demasiado nervioso y accidentalmente la atropella. No parece demasiado preocupado, simplemente pone el cuerpo en el coche y espera a que comience otro bucle. A partir de ahí, George empieza a ir a las reuniones con Sarah y cada vez que el bucle se reinicia, tiene que escucharle decir que se va a casar nuevamente. También tiene que deshacerse del cuerpo de Chief una y otra vez. Eventualmente, Lazarus se cansa de revivir las mismas 3 semanas y Wes decide que deberían involucrar al gobierno. También empieza a considerar la posibilidad de recibir una inyección de suero para ella misma. Después de esta reunión, George llega a casa y encuentra a Archie esperándolo. Ella sabe lo que hizo y le dice que ayude a Chief en el próximo bucle o habrá consecuencias. Cuando el tiempo se reinicia, George toma fotos de las heridas de Chief y haciéndose pasar por policía, habla con un médico, esperando encontrar una forma de ayudar al pulmón colapsado de Chief. Sin embargo, el médico le dice que no hay nada que él pudiera haber hecho. Regresa a casa de mal humor y encuentra a Sarah esperándolo, pero solo le admite que sabe sobre su compromiso y le pide que lo deje en paz. Durante el siguiente ciclo, George pierde los estribos cuando Reggie llama a la puerta, empujándolo y gritando mientras lo expulsa. A la mañana siguiente, Reggie se le acerca para disculparse, y George nota que lleva puesto un uniforme de trabajo, dándose cuenta de que Reggie es paramédico. Después, George lleva un trozo de papel a un curador, quien usa un líquido especial para limpiar la sangre. El papel ahora muestra la clave de Dennis y algunas palabras en chino que traducen máquina del tiempo. Más tarde, George roba un poco de suero y se dirige a ver a Sarah. Le explica todo lo sucedido y le ofrece la opción de tomar el suero para que pueda compartir las visiones de otras vidas. Sarah duda, pero George le deja la decisión de inyectarse y se va. Cuando regresa a casa, encuentra a Dennis preguntando por Janet. George tiene que explicarle que Archie la está buscando y que están atrapados en una singularidad. Dennis encuentra la nota que Chief dejó, pero justo cuando está a punto de explicar su significado, el tiempo se reinicia. Esta vez, George se apresura a buscar a Reggie para salvar a Chief. En Shanghái, Archie se reúne con Chan y le comparte su teoría. China intentó crear su propio suero y cometió un error en el camino, lo que provocó la singularidad. Como Janet es una genio, deben haberla secuestrado para que resuelva el problema. Luego, Chan revela que ha encontrado la ubicación de Janet. Poco después, Archie y Chan se infiltran en el viejo edificio donde el gobierno mantiene a Janet. Avanzan por las escaleras en silencio, eliminando a todos los guardias sin mayor dificultad. Sin embargo, al abrir la habitación donde debería estar Janet, la encuentran vacía. En Londres, Reggie logra devolverle la vida a Chief el tiempo suficiente para que diga, Dennis es la clave. Al mismo tiempo, Dennis llega a Lazarus, noqueando a un guardia en el ascensor antes de rebelarse. Como recuerda la nota del ciclo anterior, explica que la clave que Janet usó significa, estoy en problemas, ven a buscarme. No encontrarán a Janet porque ella ya no está en su línea de tiempo, alguien ha descubierto cómo atravesar el punto de control. Archie y Chan están en el lugar correcto, pero no en el tiempo adecuado. Janet está en Londres, en el año 2012. Ese año, mientras Dennis pasaba el rato con su Janet, recibió un mensaje de texto que no entendió en ese momento, pero ahora sabe que provenía de esta otra Janet. Sabe dónde está, por lo que Lazarus tendrá que llevarlo de vuelta para resolver todo este problema. De vuelta en el apartamento de George, Chief parece estar recuperándose. En ese instante, Sarah entra, revelando que recuerda todo porque se inyectó el suero. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.